Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la profecía de los 2300 días. Estamos hablando con respecto a esta profecía acerca de algunas declaraciones que en la Biblia están escritas donde se menciona que Dios tiene registros, o sea, que hay libros en el cielo. Ya hemos hablado algunos temas con respecto a esto y aún me resta compartir otros, otras declaraciones, otros textos donde se menciona este mismo aspecto de los libros que en el cielo hay, o sea, de los registros celestiales. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Malaquías. Primeramente voy a leerles el versículo 16 y después de leer el versículo 16 comenzaremos haciendo un análisis acerca del versículo 13 en adelante. Así que nos referimos en este momento a Malaquías capítulo 3 versículos o versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí se menciona que en el cielo se hizo o se hicieron libros de memoria donde están refiriéndose a las personas que temen a Jehová y que piensan en su nombre. Esta misma lectura, esta misma declaración, donde se señala libro de memoria para los que piensan en Jehová, se está señalando que aunque se escriben libros donde se señalan los que piensan en Jehová, los que escuchan el nombre de los que temen a Jehová, hay otras personas que parecen estar dentro del mismo grupo que tiene que ver con Dios o que es pueblo de Dios y que hay una situación diferente porque hay una manera distinta de hablar o de actuar. Después de esto que he dicho, vamos a leer en Malaquías 13 el versículo, primeramente vamos a ir señalándolo uno por uno, el versículo 13 que dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Aquí se está presentando una declaración de Dios que está hablando acerca de personas que hablan de Dios, pero que en su hablar o las cosas que están diciendo no están en armonía con el carácter de Dios, ni con la verdad, ni con lo que Dios quiere que sus hijos hagan, piensen o sigan. Y Dios les dice, repitiendo lo que hemos leído, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. ¿Qué cosa puede decir una persona
y aparentemente forma parte del pueblo de Dios o que aparentemente siguen a Dios, pero que esas palabras son en contra de Dios. Y cuando dice que prevalecen, es porque las personas que hablan así tienen personas que los escuchan, tienen personas que concuerdan con ellos. Por eso dice que prevalecen contra Dios. Es una queja que Dios está haciendo contra su pueblo, contra sus seguidores, por la forma de hablar, por la manera de referirse negativamente en cuanto a Dios. ¿Qué palabras son esas que Dios está señalando aquí? Dice el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Las palabras que se están diciendo aquí son palabras pronunciadas contra Dios porque señalan que da lo mismo, porque si dice por demás es servir a Dios, es lo mismo que decir, da lo mismo seguir a Dios que no seguirle. ¿Y qué provecho tiene uno con guardar la ley de Dios? Es como señalando que no tiene ningún valor que el Hijo de Dios guarde la ley de Dios, que obedezca los preceptos de Dios. Es una declaración quejosa donde la persona se lamenta o se queja contra Dios porque supuestamente para Dios da lo mismo que uno haga una cosa buena o haga una cosa mala, que uno sea obediente o que sea desobediente. Como que a Dios no le interesan, no le importan estas palabras que se dicen. Y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Esta declaración, que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos, presenta un concepto equivocado que tienen las personas que así se expresan, que da lo mismo servir a Dios o no servirle. Porque en realidad, cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona obedece a Dios y sigue a Dios, ama a Dios, no tiene razón de por qué estar tristes. Porque un hijo de Dios, en vez de estar triste, debe estar gozoso por conocer a Dios y por servir a Dios. Porque en realidad la persona o las personas que seguimos a Dios debemos ser personas alegres y no tristes, personas felices y no deprimidas, aunque una persona puede estar deprimido por alguna situación o por alguna enfermedad. Eso es natural en el mundo de pecado. Pero el que conoce a Dios, conoce que es bienaventurado seguir a Dios, amar a Dios, que es bienaventurada la persona que observa la ley de Dios, que medita en Dios de día y de noche, que se siente contento por estar en los atrios de Dios, que es feliz cuando se sirve a Dios. Así que esta declaración, si la persona dice, ¿qué importa que estemos tristes? Tampoco es cierto que cuando una persona, porque vivimos en un mundo de pecado, y hay sufrimiento, y hay tristeza, tristeza o sufrimiento por el motivo que sea, ya sea por la pérdida de un ser querido,
de alguna situación difícil que tengamos que enfrentar, Dios sí está interesado en sus hijos, ama a nuestros hijos, o perdón, Dios ama a sus hijos. Seguir y amar a Dios es importante porque así testificamos de Dios, honramos a Dios en nuestra vida. Sigue diciendo en el versículo 15 otras palabras que mencionan estas personas. Decimos, pues ahora, pues ahora pues ahora bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados, bien que tentaron a Dios y escaparon. O sea, está llamando la atención que las personas que son soberbias, que desobedecen a Dios, que no siguen a Dios, pues son prosperados. Es cierto que en la palabra de Dios, y no solamente en la palabra de Dios, los hijos de Dios, muchas veces en la vida, por lo menos es mi experiencia, y lo he leído en la Biblia, y sé que experiencia de otras personas, hijas de Dios, que en la lucha entre el bien y el mal, aparece de pronto que las personas que son enemigas de Dios, que las personas que no siguen a Dios, prosperan, como que les va bien. Y en la Biblia hay mm, escritores de la Biblia, hijos de Dios fieles, que se lamentan y dicen, ¿hasta cuándo Jehová, el que sigue lo malo, es prosperado, el que sigue el mal, eh, está gordo, está saludable, está prosperando, sus hijos son abundantes, tienen bienes de todos los tipos y así se hacen muchas veces lamentaciones o quejas? Pero esas cosas son motivos de la desesperación o los momentos difíciles que como seres humanos tengamos que enfrentar. Pero no es cierto que Dios prospere al pecador, aunque sí es cierto que las personas que no temen a Dios ni siguen a Dios en un mundo de pecado, en un mundo donde el mal abunda, donde Satanás impera por causa del pecado, pues esas personas tienen el apoyo del mal, el apoyo de Satanás. Pero no significa que Dios eh, no esté al tanto de estas cosas. Y voy a leer ahora, o antes de leer otra vez el versículo 16. Hay personas que en vez de regocijarse en la palabra de Dios, en las bendiciones que Dios da, en vez de regocijarse en pertenecer al pueblo de Dios, en formar parte de la iglesia de Dios, hay personas que están buscando siempre el lado malo, el lado que no es correcto. En el mundo de pecado donde vivimos, no solamente los que no siguen a Dios, sino los que somos miembros, formamos parte de la iglesia de Dios, viven muchos en lamentación y mirando las cosas que son negativas. Cuando una persona se acostumbra a mirar solamente lo mal hecho o lo negativo, va a encontrar siempre muchas cosas mal hechas y muchas cosas negativas. Va a tener mucho en abundancia de qué hablar. Inclusive la iglesia de Dios, formada por seres humanos, pecadores,
que buscamos el perdón de Dios, que buscamos servir a Dios, que buscamos dar testimonio de Dios y adorar a Dios en una forma correcta, muchas veces los seres humanos caemos en pecado, caemos en tentación. Y hay personas que se dedican más a ver lo malo que se ha hecho que las cosas correctas que se hacen. Hay una diferencia, así lo percibo yo, analizando estas cosas, y creo que es así. Hay una diferencia entre la persona que analiza, sigue los conceptos equivocados y mira los errores que se cometen. Hay una diferencia contra contra las personas o con las personas que seguimos a Dios, que sabemos que pecamos, que sabemos que fallamos, que sabemos que cometemos errores, pero también sabemos que Dios perdona, que Dios nos fortalece, que Dios nos da su Santo Espíritu para que podamos mejorar. Hay una diferencia entre los que buscamos a Dios y sabemos que Dios nos responde y nos da la victoria. Hay una diferencia entre las personas que aunque saben que Dios es victorioso y va a dar la victoria a sus hijos, parece que lo que más le afecta a ellos, lo que más eh, ponen atención es en el pecado, es en el mal y no en el poder de Dios para seguir, para ayudar a sus hijos. Y aquí entonces leo otra vez el versículo 16 porque encuentro que aquí hay la razón por la cual se escriben registros en el cielo. Hay libros donde se habla de hijos de Dios que tienen esta costumbre. Dice el versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Estos que hablan a su compañero son los que temen a Jehová. Temer a Jehová, de eso tengo varios temas que he publicado acerca de lo que es tener el temor de Jehová. Los que tememos a Jehová no somos los que le tenemos miedo, sino los que amamos a Dios y los que tratamos o luchamos por guardar su palabra, confiando en el poder que Dios nos da para cumplir con su palabra y para ser fieles a Dios. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esto está refiriéndose a personas que amamos a Dios, que seguimos a Dios y que en vez de estar pensando en todo lo malo, lo que se está pensando es en el poder que Dios nos da para ser victoriosos, para ser vencedores. Voy a usar aquí dos ejemplos bíblicos. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como que Jehová es mi pastor, aunque me falte todo, no me falta nada, porque Dios es sobre todas las cosas. Y si Dios es nuestro pastor, estamos en paz con Dios y Dios nos cuida. Es una declaración de personas que en vez de estar mirando siempre todo lo negativo, piensan en lo positivo, en servir, amar y seguir a Dios. También la otra
declaración bíblica que quiero compartir aquí es la declaración que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91, donde se habla de Dios y del cuidado que tienen o tenemos los hijos de Dios. Una declaración más que está en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, el buen pastor nos guiará, nos tendrá en un redil verdadero, va detrás de nosotros cuando nos desviamos, abandona las 99 en el redil y va en nuestra búsqueda, nos encuentra y nos da la salvación. El caso es que Dios escribe libros de memoria, libros que habla de la experiencia de estas personas que seguimos a Dios. Y entonces leo ahora versículos 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces veremos la diferencia entre el que sigue a Dios, piensa en Dios, honra a Dios, y la persona que denigra el nombre de Dios y dice que no importa que seamos una cosa u otra. Esto está diciendo que en el cielo hay personas que tienen libros donde está el nombre de ellos. Voy a cambiar la palabra libro una vez más por escritos, registros. Hay registros que señalan la costumbre buena que tienen los hijos de Dios en la tierra de saber que Dios tiene retribución. Y a Dios sí le importa que sus hijos le honren correctamente en la tierra. Y a Dios sí le interesa que sus hijos los representemos correctamente. Es malo luchar contra Dios. Es malo, como le dijo Jesús a Pablo, dar cosas contra el aguijón. Es bueno honrar y servir a Dios. Y uno de los libros o de los registros que en el cielo están son los que Dios obra o escribe, registra, hablando acerca de las personas que somos hijos de Dios, que le honramos, que seguimos el bien y estamos en contra del mal, que le damos a Dios el lugar que le corresponde, Dios amoroso, compasivo, protector, salvador, santificador, que está a nuestra disposición para ayudarnos. Más aún, que Dios es un Dios que toca nuestro corazón y si abrimos la puerta, entrará a nosotros, estará con nosotros, cenará con nosotros, nosotros con Dios, habrá armonía y paz entre nosotros y Dios y también entre nosotros y nuestros semejantes. Termino diciendo aquí, es bueno seguir a Dios, seguir todas las cosas buenas que Dios hace, sabiendo que Dios nos ama y nos dará la victoria final y la victoria siempre que la necesitemos. Dios nos ama
y debemos servir y seguir a Dios con amor y pensar en su nombre con gratitud, sabiendo que Dios nos hace más que vencedores. Comparte este tema con otras personas y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.